Damos la bienvenida a la licenciada Diana González. Ella es concejal del Cantón Cuenca. Es también la política local que demandó al alcalde de la ciudad por violencia política de género, demanda que progresó en el Tribunal Contencioso Electoral, que ha impuesto una fuerte sanción en contra del alcalde. Quisiéramos iniciar este diálogo por los orígenes. Cuéntenos cómo se inició esta demanda contra el alcalde, cuáles fueron las principales motivaciones. Buenos días, siempre un placer decirle la verdad a la ciudadanía. Yo primero quiero comenzar diciendo qué pena el caso de una familia se vean implicados en esta lamentable situación que se ha tomado por la política. Voy a decir, se ha tomado esta polarización para los ataques políticos en esta situación en vez de considerar realmente las causas que motivaron esa sanción. Y en este caso, qué pena el decirlo, pero a mí me ha causado una inmensa decepción saber que uno tenía que tener camiseta política para conseguir justicia. Me refiero a que muchos ataques en redes sociales y todo hacen referencia a líneas políticas, incluso actores políticos de mucho prestigio en el Ecuador que se han pronunciado. Yo me imagino que se están pronunciando en relación a su ignorancia sobre el tema. No puede entender de otra manera esta circunstancia. No puede entender que supuestos defensores o supuestas defensoras de derechos no vean el caso con imparcialidad y este rato se dediquen a hablar en su desconocimiento, porque no creo que haya maldad, yo creo que hay ignorancia en el caso. Revisen la sentencia, tiene 44 páginas. Vean las aproximadamente 30 pruebas de 2 años que yo he venido recibiendo esta, esta persecución, voy a decir, terrible, fuertísima contra mi persona. Yo aquí sí hago este llamado y pido realmente que se den cuenta, este linchamiento mediático en redes con opiniones totalmente infundadas y voy a decir, yo digo, sin mirar las pruebas, solamente apasionamientos políticos. Qué pena en este sentido, pero Vamos el a tema evitar revictimizarle a usted, por supuesto, pero quisiéramos sí, ir un poco al fondo del asunto. ¿Qué es lo que motivó? Le había preguntado sí, esta demanda suya, en la que el tribunal, o con la que el Tribunal Contencioso Electoral reconoce que las agresiones verbales, yo, el descrédito sistemático, se utilizaron sí. como represalia frente a la labor de fiscalización suya. Fue en el año 2024 cuando empezó esta disputa con el alcalde, cuando yo presenté una fiscalización con respecto a fiestas de Cuenca. El alcalde se refirió en diferentes medios de comunicación como la recadera política, que tiene una implicación de género importantísima, porque si se refiere a nosotros de esa manera, quiere decir que nosotros no tenemos capacidad de opinión y de decisión propia, que tenemos que estar replicando lo que alguien nos manda a decir. Sí, yo he venido recibiendo por diferentes tipos de situaciones dentro del Consejo Cantonal, incluso que una vez él me confrontó diciendo, aunque usted se ría, no sé de qué, yo en el Consejo tal vez me sonreí, pero jamás me he reído groseramente ni de ninguna manera hacia ninguna persona, pero al alcalde, a nadie, nunca. Justamente Entonces, sí, sobre este espacio que es muy importante, el del Consejo Municipal, que es el lugar en el cual se utiliza el diálogo a través del sistema parlamentario con el que debe funcionar, se han dado también incidentes relacionados con este tema. ¿Cómo calificaría usted el nivel del debate dentro del Consejo Cantonal? terrible. Yo voy a decir, ¿y por qué? Porque imagínese lo que es usted, que un alcalde dentro de una sesión del consejo a un concejal por haber realizado un proceso de fiscalización le diga que si en 48 horas no rectifica lo dicho, va a permitir o va a que a sus funcionarios emitan medidas legales frente al concejal que está realizando su trabajo. Es terrible, o sea, esta situación nunca creo que se ha dado. Estamos rompiendo todos los procesos legales y democráticos dentro de un espacio que debe promover el diálogo, que debe promover la reflexión, incluso la crítica en ciertos aspectos que son necesarios. Ya el 58 del COTAD lo dice, los concejales están para fiscalizar y legislar, no para ser empleados del alcalde. Está muy equivocado.
Los concejales no somos empleados del alcalde, somos del cuerpo colegiado que ha sido electo por votación popular con las facultades de fiscalizar a la administración y al alcalde. Entonces, aquí nos estamos confundiendo totalmente, además que el Consejo Cantonal es la autoridad máxima de la ciudad. Me parece terrible que este tipo de circunstancias se den dentro del Consejo Cantonal, pero más allá de eso, yo voy a decir en este tipo de circunstancias que se han venido y que yo he venido afrontando ya durante un tiempo atrás. En el 2026, yo caminaba ya los calificativos, los insultos, las cuestiones descalificantes, tal vez podemos dejarlas pasar a un lado. Sin embargo, el día que hubo una entrevista que a mí se me hizo en el Parque Calderón, donde se me preguntó sobre un supuesto aborto que una funcionaria denunciaba, y yo en ningún momento lo acusé al alcalde, y cualquier persona con objetividad y humanidad que quiera ver ese video se va a dar cuenta de que yo nunca lo acusé. Fueron los periodistas quienes ya conocían sobre el tema y me preguntaron. Yo contesté que no podía acusar a nadie sin pruebas, que eran versiones de los funcionarios, y él me demandó con una demanda penal. Nuevamente utilizó todo el aparataje de la corporación municipal, voy a decir, nuestros recursos públicos de los cuencanos y cuencanas utilizados para desprestigiar sistemáticamente a mi persona. Lo digo porque entre las pruebas están la utilización de las redes del alcalde y también medios del municipio de Cuenca. Él pide el diferimiento de la audiencia, se le concede el diferimiento de la audiencia, que fue este 29 de mayo, nuevamente no asistió. No asistió su abogado tampoco y la jueza ha determinado pedir sanción para el abogado porque se está haciendo uso de recursos públicos con una persona que trabaja en sindicatura del municipio, A qué actuando, abogado se refiere usted? Porque es un el abogado, alcalde ha tenido varias representaciones. sí, es sobre la demanda que él me puso. En la demanda que él me pone, el abogado defensor digamos, el abogado acusador, en este caso a mi persona, eh, es un funcionario de sindicatura y la jueza ha determinado que se emita la solicitud de sanción correspondiente porque no pueden hacer uso de este recurso que es de los cuencanos y cuencanas para que el alcalde acuse a una concejal. Si él lo quería hacer, tenía que buscarse abogados particulares y no recursos del Ujú. municipio. Bien. Ahora, Esto es lo que determinó la juez, digamos, no soy ujú. yo, además, quien determina sanciones. A mí se me ha atacado, se me ha hecho un linchamiento mediático en estos días en las redes por posturas políticas sin pensar en el aspecto humano de una persona que está en medio de esta circunstancia. Si bien la sentencia no está ejecutoriada, licenciada González, sí quisiera preguntarle en qué medida usted le satisface esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Mire, yo creo que Al la hablar de decisión satisface, le pregunto si considera usted que es, equitativamente repara los hechos, pues el Tribunal Contencioso Electoral condena al alcalde a la pérdida de derechos de participación por 6 meses, al pago de 25 salarios básicos a más o adicionalmente a medidas de reparación integral. no, la sentencia no dice medidas de reparación integral, lo que dice es un curso como medida de reparación Claro. de 40 horas. Que esto es lo que él tendrá que tomar, me parece que es lo más importante de la sentencia, este curso, porque yo creo que a él le hace falta y mucho el saber cómo tratar a una mujer y cómo respetarnos mutuamente. La, Sin la pregunta embargo, es en qué medida le satisface a usted. o sea, ¿Considera mire, que yo hay no puedo que decir genera que me equidad esa alegre. decisión del Tribunal Contencioso No Electoral? puedo decir que me alegre la decisión del contencioso. Creo que en base a las pruebas presentadas se hizo lo justo. Creo que sí, porque fueron aproximadamente 30 pruebas documentales entre videos y publicaciones que se presentaron en este juicio de ataques a mi persona, ataques sistemáticos a mi persona. Entonces, si cualquier persona en su sano juicio o en objetividad quiere leer la sentencia de 44 páginas, va a encontrar las pruebas y no simplemente emitir juicios de valor en desconocimiento de causa. Yo aquí sí les pido, dejen de ponerse en los zapatos solo políticos. Entonces, el que una mujer pida justicia y pida que se frene esta violencia contra ella, tiene que tener una bandera política. Yo no sabía que la defensa de los derechos se manejaban de esa manera. Me causa una decepción increíble que se haya tomado este caso
para el utilizamiento de esta polarización política. Incluso con opiniones de grandes figuras políticas, lo digo, y no puedo entender más que no conocen el caso, desconocen de lo que están hablando. Lean, por favor, la sentencia. Ahora, también nos Hablando encontramos. de lo jurídico, y perdóname la interrupción, eh, hay todavía un camino para que esta disposición del juez, esta sentencia, se ejecutoríe. Van a Así, venir, de hecho, apelaciones, lo ha anunciado ya el alcalde. Habrán apelaciones de carácter electoral con la ley electoral ante el propio Tribunal Contencioso Electoral. Posiblemente, esto lo decía algún experto constitucional en derecho, podrían haber incluso bifurcaciones por una acción extraordinaria de protección ante la justicia ordinaria o una eventual demanda ante la Corte Constitucional. ¿Cómo ve usted este futuro cercano en el cual usted va a tener que seguir batallando? sí, mire, yo creo que estoy en lo correcto. Yo creo que yo sí he defendido mi derecho. Siento mucho de las personas que en este rato sí se han puesto camisetas políticas y no han defendido el derecho de una mujer perseguida. Creo que hay recursos judiciales, los creo. Creo que la sentencia está bien ejecutoriada de acuerdo a las pruebas presentadas. La única prueba que existió en mi contra es que yo he asistido sin faltar a las sesiones del Consejo Cantonal. O sea, quiere decir que yo por cumplir mi trabajo soy culpable de algo. Bueno, esa es la prueba presentada por la defensa. En este caso, creo que el alcalde tiene todo el derecho de su apelación. Este es el recurso en el debido proceso. Yo estaré de acuerdo con las decisiones que se tomen porque yo apelo a la justicia. En ningún momento, pues yo, no, yo he dejado de apelar y digo, yo tengo fe y espero que la justicia actúe como deba actuar de acuerdo a las pruebas presentadas. También hay otra observación que en este momento se ha hecho y se ha tratado de implantar una narrativa en la ciudadanía y son los tiempos. Primero, cuando yo presenté mi denuncia, yo no sabía que el presidente iba a adelantar las elecciones. No tenía conocimiento sobre ese tema, para nada. Después, esta situación empieza con esta famosa demanda que él me pone a mí en el mes de enero. Luego de eso, él hace un en vivo con la cuenta del municipio de Cuenca. Un en vivo que a mí me llevó a poner la denuncia, porque cualquier persona que lo ve, igual que yo, hubiera sentido miedo de verse en vivo, porque la expresión corporal y la expresión del rostro del alcalde, realmente a mí me generaron una sensación de miedo. Cuando hablaba sobre mi persona, incluso mostrando una foto de mi reflejo de mi rostro en la función judicial, que yo estaba escuchando una entrevista porque yo estuve ahí ese día. Y entonces, ¿qué puedo yo colegir con eso? Están revisándome absolutamente todo para encontrar hasta el reflejo de mi rostro en una ventana, para poder sacarlo en un en vivo, o me están siguiendo, o qué está pasando. Yo no puedo andar libremente en la ciudad porque entonces, ¿qué pasa ahí? Esto lo hizo el alcalde él mismo, su persona, cuando se refirió nuevamente a mi persona, con todas las serie de calumnias que él ha dicho sobre mí. Y se tomó casi una hora en ese en vivo para hablar sobre mí, tratando de implicarme a mí con, voy a decir, con las peores implicaciones y conceptos, tratando de implicarme en estos casos, a, aluciendo a cosas. Esto lo dice todo el en vivo y está documentado. En base a ese en vivo es que yo busco a los abogados, esta es la realidad de la situación. Yo busco a los abogados y les pido su ayuda y colaboración. Ellos me dicen que van a estudiar el caso y que si hay argumentos lo vamos a hacer. Luego se comunican conmigo y me dicen que hay argumentos no solo para el contencioso electoral, sino también para lo penal, porque las calumnias presentadas en mi contra son terriblemente horribles y temerarias. Entonces, en este sentido es que yo decido y digo, bueno, ¿hasta cuándo yo le voy a permitir que él implante esta narrativa en la ciudad que me ha arruinado la vida? No solamente mi vida profesional, porque yo soy educadora preescolar, y ese es el medio de vida por el cual yo mantengo a mis hijos. No Quisiera, solamente eso, arruinado mi vida. Entonces, aquí, qué lamentable que los ojos de la ciudadanía no puedan mirar eso. Mire, hasta yo, bueno, tengo que ser muy agradecida con mucha gente que en la calle me ha dado su respaldo, con gente que en redes sociales lo hace.
pero también tengo que hacer un llamado de atención a la gente cómo se manifiesta en redes sociales. A mí me dicen que me van a linchar, que me van a matar, un montón de cosas terribles. Entonces, llevados por apasionamientos políticos o por intereses políticos Ujú. en este momento, yo voy a hablar con ¿Usted ve claridad. un accionar honesto, sincero del Tribunal Contencioso Electoral No, sí, con el alcance real de completamente. este fallo para la protección de mujeres que de una o de otra manera en distintos espacios ejercen fiscalización política en el país? Le pregunto esto porque hay una serie de destacadas mujeres cuencanas que son activas en redes sociales que, si bien muestran unánimemente solidaridad con usted, critican el accionar del Tribunal Contencioso Electoral que nuevamente actúa en el marco de una coyuntura política, cuando una decisión como esta tiene un peso y unas consecuencias políticas, y en este caso muy delicadas, como de poner en entredicho las aspiraciones de elección o de reelección de un alcalde. Mire, yo creo que ellas actúan en su desconocimiento y lo voy a decir con mucha franqueza. Lamento mucho. Más bien les invito a que hablen conmigo, de que se enteren bien de las circunstancias. Para mí me he sentido absolutamente defraudada con este tipo de comentarios. Sí tengo que agradecerle al Cabildo por las mujeres, que más bien ha sido totalmente prudente y una de las pruebas presentadas en el juicio incluso fue el comentario, claro, era por atacarme a mí en una de las tantísimas publicaciones que existen en mi contra, que hacía el alcalde referencia al Cabildo por las mujeres y se les refería como sepulcros blanqueados, que ya cállense, dejen esa disque lucha por los derechos de las mujeres. Eso también sería bueno que estas actoras, digamos que estas actoras de derechos, conozcan de todo. También sería muy bueno que conozcan por qué se le quitó el presupuesto a la Casa María Amor, que atiende a víctimas de violencia y a sus hijos. ¿Por qué? Porque las personas que manejan la Casa María Amor son activistas pro derechos y han hecho reclamos tanto al gobierno nacional como al gobierno local, reclamos justos desde su postura. Y por eso se les retira el presupuesto dejando en desprotección a víctimas. Esto también sería buenísimo que conozcan las personas que están opinando este rato. Sería buenísimo que recuerden el caso de Ruth Caldas, quien fue agredida físicamente y lo denunció públicamente por la persona. ¿Qué es lo que espera usted del proceso de apelación que deberá resolverlo nuevamente el Tribunal Contencioso Electoral? Que se haga lo justo. Es lo único que yo digo y siempre dije. Fíjese que no fui yo quien escogió los tiempos y esto es importante que se conozca. El mismo que dilató la audiencia del contencioso electoral fue el mismo señor alcalde, porque él pidió 5 peritajes, según lo que me comunicaron mis abogados, 5 peritajes a las pruebas presentadas. Se le permite hacer un peritaje, se le ofrece el perito desde los sistemas de justicia. Y él se niega diciendo que no llega a un acuerdo económico con el perito. Así que aquí los tiempos los dilató el alcalde hasta llegar a este momento. Entonces, también es bueno que la gente que desconoce totalmente este caso y que lo está hablando solo con fines políticos, se ponga en los zapatos de esta persona que ha sido perseguida durante más de 2 años. Y aquí hay un hecho clarísimo. Aquí hay una mujer que ha recibido violencia con pruebas documentales, con videos, con publicaciones. Hay todas las pruebas y hay una persona que ha sido ya sentenciada por haber sido el ejecutor de esa persecución. Además del Eso es lo que no litigio, podemos olvidarnos. Además del litigio, los litigios que continuarán en este periodo de apelaciones, es obvio que el alcalde continuará en sus funciones y usted en sus funciones de concejal. Así es. ¿Cómo ve usted este periodo intermedio en el marco de una situación, asumimos que tensa, que se dará dentro del Consejo Municipal? ¿Cómo van a estar marcadas sus actuaciones? Bueno, las situaciones tensas ya se han dado durante todo este tiempo. Las hemos podido solventar, resolver, dejar pasar en pro y en beneficio de la ciudad en varias ocasiones, pero desde el hecho que yo fui calumniada ya hay una situación tensa. El hecho de que este rato yo pida justicia tal vez se ha intensificado esta situación, incluso por la intervención de actores políticos que ni siquiera debían meterse en esta situación. Pero lamentablemente
ha opinado Raimundo y todo el mundo malinterpretando a su antojo y conveniencia las cosas. En este sentido, pues, yo, digamos, claro que va a ser una situación sumamente tensa. El mismo día viernes, yo lo digo con franqueza, yo asistí a la sesión del Consejo y creo que fue público porque esta se transmite en vivo. Llegué tarde porque sufrí una crisis de colitis nerviosa antes de poder asistir. Obviamente, también tengo que decir, este linchamiento mediático, yo me encuentro, es una pelea de David frente a Goliat. Yo no tengo troles, yo no tengo recursos económicos, no tengo el aparataje municipal para poder atacar a nadie ni en este sentido. Pues obviamente yo estoy viviendo un linchamiento mediático y una revictimización nuevamente brutal. Si es que desde la corporación municipal supieran cómo trabajar, cómo trabajar casos de violencia de género, y si es que personas que opinan en diferentes medios supieran cómo trabajar violencia de género, supieran también que a mí se me está revictimizando terriblemente. Uh-huh. Este caso es observado ya a nivel nacional como un precedente. ¿Cree usted que va a cambiar algo en el país después del mismo? No sé, fíjese que a mí me preocupa muchísimo. Yo no sé qué determinan los jueces. Yo no soy abogado, no sé. Yo lo único que he hecho es presentar mi caso y pedir justicia. Los abogados manejan este caso, los jueces lo manejan. Yo no puedo saber más allá de eso, lo que determina la ley y la justicia. Sin embargo, en este sentido, sí me preocupa muchísimo el que el señor juez haya recibido una amenaza de muerte. Eso me preocupa muchísimo, efectivamente, porque entonces, ¿qué lectura podemos tomar de una amenaza de muerte al juez? Para finalizar, hablando del ámbito político, pues estamos en una línea recta ya hacia elecciones. Usted tiene su afinidad política, usted trabajó con Pedro Palacios, el Así es. exalcalde aspira también a reelegirse. ¿Tiene él algo que ver con todo lo que está sucediendo? Ninguna cosa, nada. Yo lo decidí, fue mi decisión pedir ayuda a la justicia, absolutamente mi decisión, la asumo como me ha tocado asumirla. Tengo que decir, este rato sí, muy golpeada, sobre todo por aquellas personas que en su ignorancia no saben los comentarios que ponen. Eh, y sí tengo que decir que lamentable ver que las personas que supuestamente defienden derechos, no todas, hay personas muy legítimas, pero que defienden derechos en este momento, no sé, tengan criterios únicamente con versiones políticas. Pero bueno, la situación es que en este caso Pedro Palacios no ha tenido nada absolutamente que ver. Fui yo quien se comunicó con los abogados, yo y lo asumo a título personal por una petición de justicia. Cuando en el 2025 yo fui nuevamente calumniada, le solicité en ese tiempo al señor Javier Bermúdez, que en ese tiempo es gobernador, era mi compañero de consejo cantonal y él es abogado. Un día dentro del consejo le pregunté si conocía algún abogado para que me pudiera respaldar en este sentido. Él me direccionó con una abogada de la ciudad de Quito, pero yo no podía cubrir sus honorarios profesionales porque era demasiado caro y yo no contaba con ese recurso económico. Quién le ha patrocinado a usted legalmente en Ahora, este caso? mi abogado, Y la última pregunta, ¿qué espera usted de la ciudadanía? mi abogado se llama Pablo Semperti y justo eso iba a decir. Él es del equipo jurídico de Juan Esteban Guarderas, así mismo es la verdad. Yo lo conocí en base cuando vino el señor Guarderas a Cuenca y vi que él llevaba un proceso en contra del alcalde. A través de una amiga que tenemos en común, me lo presentó para que yo pudiera conversar con él y pedirle su ayuda profesional. Y eso fue porque yo vi que él manejaba este caso y pensé que era lo correcto hablar con un abogado que yo consideré que podía defender. Luego de eso, pues yo, digamos, he mantenido algún tipo de relación con consultas justamente en este tema hacia mi abogado Pablo Sempertegui, que lo conocí también ese día y él me supo expresar que había trabajado con algunas personas en el ámbito político. Yo le he consultado y al último, a través de este en vivo, fui yo quien llamó al abogado Pablo Sempertegui. Fui yo quien lo hice y lo asumo toda la responsabilidad del caso, porque yo dije, necesito ayuda, auxilio, por favor, ayúdenme. Él me dijo, y les comenté que no tenía un recurso económico muy grande, entonces ellos me dijeron que les pase el caso y que a ellos también les convenían estos casos porque era el ámbito de su trabajo profesional y que un poco les daba como
qué sé yo, un crédito en su ejercicio profesional. Entonces, ahí fue cuando comenzó esta relación de abogado ¿Cuánto le con ha costado a persona. usted en dinero defender este Mire, caso? Y yo la no, pregunta que le había puesto ya, ¿qué espera de la ciudadanía? en este caso, yo le voy a decir, yo cuando fui demandada por el alcalde, mi abogado me lo está pagando mi mamá, tengo que decir con franqueza, ella me prestó el recurso económico para que yo le vaya devolviendo como pueda y también en los casos, en medidas de reparación, los abogados me han sabido decir que ellos dentro de las demandas interpuestas, porque no es una, son algunas, van a pedir también una reparación económica y mediante esto se pagarán los servicios profesionales. Es todo cuanto yo conozco y puedo decir en honor a la verdad. Bien, Ujú. queremos De agradecerle ahí mucho por su presencia. muchas gracias a usted, muchas gracias. Ujú. Declaraciones de la licenciada Diana González, concejal del Cantón Cuenca, quien demandó al alcalde de Cuenca y ha sido favorecida en esta etapa, en esta instancia, por el Tribunal Contencioso Electoral, que ha emitido una fuerte sanción en contra del alcalde. Gracias.